nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Quiero seguir esculpiendo esta enseñanza en el corazón del pueblo. La verdad que es un tema demasiado sabroso para llegar y cortarlo. ¿Por qué? Porque es un tema que se tiene que ir masticando, comprendiendo, entendiendo, meditando muy consistentemente. No es una temática que solamente tenga que repercutir en no comprender lo que estamos haciendo, sino asimilar lo que estamos haciendo. Creo que volvernos a Dios es aprender a asimilar lo que estamos haciendo. No es solamente venir al templo, sentarnos, ¿verdad? Y doblar rodillas o inclinar nuestra cabeza repitiendo como mero papagayo o estando en el templo, sino tener el entendimiento, comprender lo que estamos haciendo. Ok, entonces, el domingo anterior, creo que sí, el domingo anterior o en la semana, no recuerdo quién predicó este miércoles, ¿fui yo? El pastor Alex, ok. Entonces, el domingo, en la mañana, le compartí, ¿verdad?, solamente esta porción, cerrando lo que fue el tiempo anterior, que vimos acerca del camino y todo lo que conllevaba el camino, ¿verdad? Tomándonos, ¿verdad?, el versículo tan solamente que desarrollamos de Proverbios 14:14. El libro de Proverbios 14:14 nos estaba exhortando acerca, hermanos amados, del corazón descarriado, ¿verdad? Y decía que sigue su camino. Bueno, y esa palabra camino significaba viaje, costumbre, conducta, situaciones, favores, intimidad, que tiene que ver con no abrirle el corazón a Dios para que Él se involucre en aquello que estamos viendo y las decisiones. Versículo ese: el corazón descarriado se saciará de sus caminos, pero el hombre bueno estará satisfecho con el suyo. Ok, entonces a mí solamente me dio tiempo para tomar un brazo de ese versículo. Entonces ahora le quiero tomar el otro brazo de ese versículo, que es este: descarriado. El corazón descarriado se saciará de su propio camino. Entonces vimos de qué se iba a saciar este corazón descarriado, pero no vimos lo que significa el descarriado. Entonces, es muy importante para volvernos a Dios entender si estamos descarriados o no estamos descarriados. Pastor, pero yo estoy en el templo, entonces no estoy descarriado. No se equivoque, hay congregantes descarriados. Le voy a decir, por ejemplo, algo sencillo. Hay gente que cuando el Señor le dice, así te dice el Señor, yo creo que no se va a cumplir. Quiere decir que se volvió apóstata congregante. Es decir, alguien que tiene apostasía es alguien que niega la fe, la eficacia de ella, y se ha apartado para no apegarse a la fe. Por lo tanto, lo que dice el Señor no lo cree, no lo recibe, lo rechaza. Por lo tanto, se volvió un congregante apóstata. Viene, pero no cree en lo que el Señor le dice. ¿Se fija? Entonces, ahora miremos esa palabra descarriado en el libro de Proverbios que vimos recién, el versículo. Se lo voy a volver a poner acá para que no me diga el pastor de dónde se sacó ese versículo. De ahí, Proverbios 14, verso 14. ¿Ok? ¿Lo tiene? Proverbios 14, verso 14. Entonces volvemos acá. Esa palabra descarriado, en la traducción, ¿verdad?, de diccionarios, en el hebreo original,
en la Concordance Strong, que habla acerca de las palabras que se ocupan en los idiomas originales y cómo fueron escritos, nos arroja varios conceptos. Uno de ellos es el descarriado, es aquel que se aparta. El descarriado es aquel que se desvía. El descarriado es aquel que está descarriado, pero ese descarrío parte desde el corazón. No es que a esa persona se le ocurrió, no voy a ir más al templo. No, sino que su corazón se descarrió. Y como su corazón se descarrió, desde adentro se volvió, como dice aquí la palabra hebrea, un desleal. Quiere decir que en este primer concepto, descarriado es alguien apartado, es alguien desviado, es alguien que desde su corazón se alejó y se volvió un descarriado, entonces un desleal, alguien que faltó a la lealtad a Dios. ¿Ok? Segundo concepto que arrojan los comentaristas, el Concordance Strong, de la palabra descarriado, es atrás. Se traduce volver o regresar. Esto lo tuvo el apóstol Pedro. Pedro, cuando falló al Señor, ¿se acuerda que el Señor le dijo, antes que cante el gallo me habrás negado? Pedro decía, yo nunca te negaré. Bueno, ¿me vas a negar? ¿Qué ocurrió? Le negó, ¿verdad? Cuando le negó, finalmente cantó el gallo y Pedro supo lo que había ocurrido. Pero la Biblia dice que él se volvió a las redes. Es decir, regresó, volvió atrás, retrocedió. Era tan impresionante aquel que vuelve al lugar de donde Dios lo sacó, que cuando el Señor resucita, Él le dice, llámeme a los discípulos. Le pregunto, ¿Pedro era discípulo? A ver, si yo dijera a ustedes, llámenme a los de la alabanza y también a Arsenio, ¿estaría bien dicho? ¿Arsenio es de la alabanza? Entonces no estaría bien claro decir, ¿por qué lo llama aparte? Y cuando dice, llámeme a los discípulos, dice el Señor, pero dice, y a Pedro. ¿Por qué lo pone aparte? ¿Por qué lo llama de manera particular a él? Porque como él había fallado, como él había negado, ya no se sentía digno, ya no se sentía discípulo, ya no se sentía apto para ser un apóstol convocado por el Señor, sino que ya volvió a su antigua tarea, a su antiguo oficio. Dejó el ministerio de las ovejas, de la palabra, de la oración, de liberar, y se volvió a las redes a ser un pescador de peces nuevamente. Y el Señor le dice que lo manden a llamar. Cuando le viene dice, llamaron a los discípulos, Pedro, a ti el Señor te manda a llamar. Y Pedro en ese momento que le diga a usted, ¿a mí me manda a llamar? Sí, a ti, porque volviste atrás, porque regresaste al lugar de donde Dios te sacó. Hay muy pocas personas, debo decirlo, que son las que se van a una provincia lejana y el Señor les alcanza para que vuelvan. Las personas que retornan de una provincia lejana, de un extravío, de un descarrío, de un volver atrás, y que han vuelto a la casa de Dios y están, denle gracias al Señor, porque dice la Biblia que su bondad te condujo al arrepentimiento. Si no fuera por Él, lo más probable es que quizás no estarías acá. Tercer concepto, volver atrás para apartarse de actuar con deslealtad. Volver atrás, apartarse de actuar con deslealtad. Ok, entonces acá volvió atrás también, pero ahora para intentar cambiar su deslealtad. Es decir, esta persona retornó para poder hacer un análisis y decir, no puedo seguir en esto, tengo que volver, tengo que meterme de nuevo en lo que estaba haciendo. Ok, entonces apartarnos es importante. Quizás solamente el concepto de apartarnos
nos podría llevar a lo mejor unos 4, unos 5 cultos. ¿De qué debemos apartarnos? ¿Qué debemos apartar? ¿Quiénes se tienen que apartar? ¿Qué se tiene que apartar? ¿Por qué se tiene que apartar? O sea, podríamos ahí estar 4 o 5 cultos, que podría ser ya para marzo, porque ahora nos va a dar en este trecho de las temáticas que llevamos. Pero va a ser una batalla de apartamientos. Es decir, ¿para quién te vas a apartar tú? ¿Te vas a apartar para Dios? ¿O te vas a apartar para otros dioses? Recuerde que estamos en los tiempos de Elías, y Elías confronta a los profetas de Baal diciéndole a todo el pueblo, dice al pueblo: ¿hasta cuándo caviláis en 2 pensamientos? Si el Señor es vuestro Dios, sírvanle, y si no es, entonces vayan tras sus dioses, pero tomen una decisión. Uno de los conceptos de reconciliación y de consagrarnos es tomar decisiones. Tengo que decidir. Hermano, le voy a decir algo. Todos los que estamos en la casa de Dios, ninguno de nosotros es perfecto. ¿Estamos claros de eso? Ok. Segundo concepto, ¿todos hemos cometido errores? Perfecto. Todos claritos con eso. Tercer punto entonces importante. Los que están acá no son perfectos y han cometido errores. La pregunta es entonces, ¿por qué están? ¿Por qué están? Por misericordia. ¿Por qué más están? Por gracia. ¿Por qué más? Por necesidad, por amor. Necesidad de Dios, ¿verdad? Por amor. Es decir, que las personas que están acá entienden que el único que les puede ayudar a transformar su vida, a mejorar, a ser cercanos es Dios. Por lo tanto, si estás acá, que por lo menos, hermanos, se te mire que intentas apartarte para Dios. ¿Me doy a entender con lo que estoy diciendo? O sea, si ya está acá y su pensamiento es: no, yo quiero congregarme, yo quiero estar, bueno, entonces que se te mire la intención de querer apartarte para Dios. Amén. ¿Para quién te apartas? ¿Para quién te dedicas? ¿A quién te estás dedicando o a qué te estás dedicando? El descarrío comienza en el corazón, te hace ser desleal. Ok, solamente esos versículos, perdón, esas traducciones. Ahora voy a seguir con esta. Descarriado, porque también hay más palabras y más conceptos. El cuarto punto es cambiar de lugar a los marcadores de los linderos. Es decir, había un pilar y viene esta persona y le quita ese pilar y deja abierto el campo. Usted sabe que las personas que tienen terrenos en el sur o en el norte siempre hacen separaciones. No muchos lo hacen, hermano amado, en su etapa original con ladrillos, con un muro bien macizo, con una reja, sino que ponen pilares de madera, palos, ¿verdad? Eso se le llama linderos, son los límites. Límites, ok, están cercando con límites. Pero un descarriado, ponga atención, mueve los límites. Es decir, como que Dios le dice: no hagas eso. Y dice: si lo hago, a él le voy a dar un poquitito para allá, voy a sacar el pilar. Ah, no me pasó nada. Es como le contesté el WhatsApp a la que no era mi esposa y le dije: oye, también estás linda. No me pasó nada. Voy a mover otro pilar. Oye, salgamos. ¿Qué le hace el agua al pescado? Pues si ser cristiano no quiere decir que tampoco puedo tener amistades. Quitemos el pilar. No me pasó nada. Oye, ¿estáis casados? Tanto así como casado, no sé. Movió el pilar. No me pasó nada. Porque está descarriado en el corazón. Se descarrió en el corazón. Entonces ya empezó a mover los límites. Los límites de las cosas que tenía que él valorar, cuidar, él los corrió. La Biblia dice: no cambies los límites que te han puesto tus padres. La Biblia dice: si en tu casa
ponga atención a lo que le estoy diciendo porque esto es importantísimo. Si en tu casa, dice la Biblia, hay alguien que muere porque tú no respetaste ni estableciste los límites, entonces tendrás que dar cuenta tú. Eso dice la Biblia. Como quien dice, si alguno de tus componentes de tu familia bajo tu techo se pierden, se mueren, se extravían, se descarrían, es porque tú no cuidaste de que esos límites estuvieran bien puestos. Ok, le voy a decir un consejo bien práctico. Solamente no va a pensar que soy carnal por lo que le voy a decir. Por favor, el papá tiene una niña adolescente. Entonces la niña adolescente le gusta un joven adolescente. Entonces viene acá y la mamá le dice, hija, ¿va a conversar con el hermano Luchito? Sí, mamá. Hija, no se vaya a la pieza. Hija, no cierre la puerta. Hija, silbando y aplaudiendo. Y la hija cierra la puerta. Y la hija se va a la pieza. Y la hija no silba ni aplaude. Y si la mamá o el papá no ponen el límite, eso va a ser un patrón que se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. Si por ejemplo usted le dice a su hijo, mamá, nos vemos, llego más rato a las 12. Y usted no le dice nada, usted solo está quitando el lindero. Después su hijo no le va a pedir ni permiso, va a llegar a las tantas. ¿Me doy a entender? Si usted a su hijo un día le dice, hijo, ven para acá, no quiero. Ah, bueno, lo hago yo, ¿para qué me va a calentar la cabeza? Después le va a pegar portazos. Después le va a gritar. ¿Alguien que diga amén en lo que estoy diciendo? Ok, los límites son importantes. Usted le tiene que enseñar a sus pequeñitos que hay límites. Hay niñitos de 3, 4 años que le pegan palmetazos a los padres en la cara. Y la mamá, no haga eso. No haga eso. ¡Pa! ¡No me pegue! ¡No lo haga! ¡Péguele en la mano! O si no, pues se le va a subir el cuello, hermano. Si los niños se entienden. ¿Me está escuchando? Yo le digo con propiedad porque mi mamá es educadora de párvulo. Yo crecí en un ambiente donde veía formación de puros niños. Mi mamá no le pegaba a los niños, obviamente. Escúchenos, a nosotros, porque nosotros éramos bien inquietos, hermano. Ahora es diferente, porque nosotros nos criamos en un ambiente de banca, de escuela, de iglesia pentecostal. Entonces la banca uno no tenía para dónde escaparse, ¿verdad? Y uno entraba al templo pentecostal y uno así. Y más encima se encontraba con guardas de templo así en los pasillos. Así que. Entonces uno entraba así. Entonces ahí uno no se podía mover. Entonces en el brazo del niño y cuando era demasiado, vamos al baño. Y uno iba así. Y después entraba con el pelo así mojadito, peinado y con los cachetes rojos así. Todos los hermanos recibían el testimonio que se le habían frisqueado. Hasta el día de hoy yo no supero esas cosas yo. Cuando me lavo la cara me siento incómodo, siento que me están mirando. Te perdono. No, son cosas que yo también hago con las chiquillas. Hija, pórtese bien. Empiezan a hinchar. Digo, ¿vamos al baño? ¡No! Métodos bíblicos. Pues la Biblia dice que el padre tiene que instruir, corregir y que el niño también se le tiene que azotar. Ah, ¿viste? No va a sacar un palo. Sino que en la escritura de esa varilla aparecía como método también de corrección. Pero hoy día, hermanos amados, tienen que poner límites. Los niños tienen que aprender que la iglesia es la iglesia, hermano. O sea, si usted deja que su hijo se suba al sillón, yo de repente voy a los niñitos a mi oficina o algo, y veo a los niñitos, mis sobrinos. Yo le digo, bájate inmediatamente de ahí. Y se bajan.
Yo digo, ¿pero por qué se suben? O a lo mejor no le dicen nada. Yo le digo a mis hijas, hija, no te subas en la baranda del sillón, ahí no es para sentarte. Ya, papá, pero les digo, les marco. Si no, hermano amado, uno no tiene que ir poniendo límites, ¿ok? Pero el descarriado, si eso es un ejemplo con los niños, un descarriado, un niño ve hasta dónde le aguantan. ¿Me doy a entender? Hasta dónde le aguantan. Va a tener, el otro día, mi hija Renata dijo, papá, vamos a ir a tal parte. No creo, hija, que vamos porque no podemos, no nos da el tiempo, todo el asunto. Pero ella se había quedado con que yo le había dicho ya que íbamos a ir. Entonces al final ella se fue de ahí y le dijo a su hermanita, vamos a ir porque el papá dijo. Y la mamá le había dicho que no íbamos a ir, le repitió. Entonces mi otra hija, Raquel, le dice, ¿qué te dijo el papá? Que no vamos a ir. ¿Y qué te dijo la mamá? Perdón, ¿qué te dijo el papá? Que no vamos a ir. Y la Renata le dijo, le voy a preguntar a la mamá. Y la Raquel le dijo, ¿tú crees que si el papá te dijo que no, la mamá va a decir otra cosa distinta a lo que dijo el papá? Ya no vamos a ir. Oiga, pero ¿qué quiere decir eso? Que los niños sí entienden. Porque si, por ejemplo, el niño va donde la mamá y le dice, mamá, ¿me das permiso? No, me importa, mi papá sí me da. Va donde el papá, papá me da. Vaya, ¿qué es lo que está entendiendo el niño? Que no hay un trabajo unido, que no se respetan los mandatos. Entonces los niños ven hasta dónde, hasta cuando le caiga el tejo. Entonces el niño dice, de aquí hasta aquí puedo, de aquí para allá no puedo. Lo mismo el corazón descarriado. El corazón descarriado dice, hasta aquí no me pasó nada, hasta aquí no me pasó nada, hasta aquí no me pasó nada, hasta aquí me cayó el terremoto, me devuelvo mejor. ¿Pero por qué tiene que llegar hasta ahí? Porque su corazón se descarrió, quitó los linderos. Quinto, ser rechazado. Cambiar de lugar los linderos, ser rechazado, ser empujado hacia atrás. Esto es interesante, hermanos amados, porque hay mucha gente que se le introduce un espíritu de rechazo. Este espíritu de rechazo puede ser primero porque no se afirmó su confianza cuando era pequeño, porque no recibió la contención paternal, emocional del padre, de la madre, porque durante su camino primario no se le estimuló la confianza, porque cuando partió su camino no se estimuló su seguridad, no se le reafirmaba, cometió un error y oye, tú eres tonto, acaso eres bruto, acaso no puedes. Entonces sintió siempre que era lo peor. Entonces eso le hizo ser inseguro. Y como fue inseguro, siempre buscaba la aceptación. Pero como tenía un receptor de rechazo, no se esforzaba por ser aceptado, sino que ante cualquier instancia se apartaba, se alejaba, se aislaba. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu de rechazo. Y el rechazo puede hacer que tu corazón se vuelva un descarriado. Porque hay gente que llega a las congregaciones y de repente llega y no le dieron la mano. Ah, aquí no hay amor, me voy. Para otra parte llegó, no lo miraron. Ah, aquí no me miró a nadie, me voy. Y así va de lugar en lugar, de lugar en lugar. No por un problema de iglesia, no por un problema, ¿verdad?, de pastor, aunque sí también hay problema de pastor y de iglesia, ¿ok? Dejémoslo claro. Pero también sería bueno un análisis. ¿No será que de repente en el corazón hay un espíritu de rechazo? Que le cuesta encontrar, hermano, sentirse acogido, aceptado. El rechazo es algo terrible. Hay gente que tiene este espíritu tan fuerte, activo, que nunca se siente valorado o valorada, aceptado o aceptada, amado o amada, que para ser, hermano amado, que para no ser herido o para no ser herida, nunca abre el corazón, nunca se muestra sinceramente. Hay gente, hermanos amados, que están desconfiados por tantas malas experiencias, heridas que tuvo en el camino, que cuando se encuentra con las personas que son verdaderamente sinceras y afectivas, no las logran identificar, sino que la meten en el mismo lugar de la plataforma de desconfianza. ¿Por qué? Porque su corazón, su alma, su espíritu está herido. Es como la persona que sufrió un fracaso matrimonial. Entonces piensa
que porque sufrió ese fracaso, nunca nadie más va a poder volver a comenzar una historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, el camino de la separación no es un camino que Dios haya escogido. Pero sin lugar a duda, hay tremendas situaciones que ocurren en un núcleo que hay que analizarlas. Ahí se necesita un criterio ministerial. Porque usted puede tener la hermana que lleva con el ojo morado, sin diente, hermano amado, y que el marido la engaña, pero como 15 veces, y viene a la iglesia y el pastor le dice, aguante hermanita, aguante hermanita. Lo peor que le va a pasar a la hermanita es que un día la puedan matar. Pero eso no es vida para la hermanita, pues la Biblia dice, a paz nos ha llamado el Señor. Hermano, entonces un ministro se tiene que poner el guante y dar un dictamen, decir, no, este es el criterio para esto. Pero a veces pareciera ser que nadie se quiere comprometer con un consejo. Y la Biblia dice que para que se construya una ciudad fiel, tienen que ser restaurados los consejeros y los jueces como en el principio. Ok, el apóstol Pablo dice, yo me doy cuenta que en medio de la congregación hay alguien que está cometiendo un acto terrible de incesto, a tal punto que tiene una relación con su madre. Y ustedes están todos envanecidos, pues nadie confronta al tal. ¿Acaso no hay nadie digno que sea capaz de juzgar? ¿No sabéis vosotros que un día van a gobernar con el Señor? O sea, como quien dice, una de las facultades ministeriales es que los ministros sean creíbles, para que su voz tenga una autoridad para juzgar situaciones. ¿Me doy a entender? Eso es lo que se ha perdido hoy. ¿Por qué? Por la falta de testimonio. Entonces, cuando usted se va a casar a un registro civil, le dicen un ministro de fe. ¿Se fija? ¿Por qué tiene que haber un ministro de fe? Porque tiene que haber alguien creíble que valide la situación. Entonces eso habla de testimonio. Entonces mire que hay mucha gente que se siente herida y por eso no abre el corazón. Y piensa que no va a volver a caminar, no va a volver a comenzar, no va a poder. Nadie me quiere. Hermano, le voy a decir algo. Sin hacer una apología del divorcio, hay nuevos comienzos en Dios. Cada caso se tiene que evaluar en cada caso. No va a salir con alguna chambonada. No. Usted tiene que ir a la consejería, tiene que ir al criterio ministerial, tiene que plantar su caso, se tiene que hablar, se tiene que evaluar, se tiene que examinar toda la información para poder darle un consejo óptimo. Pero no andar, hermano, con mentiras, porque ahí eso no opera. ¿Ok? Mire, el descarriado es un cobarde. ¡Se acobarda! Y esto, hermanos amados, es terrible. Un cristiano cobarde es alguien que siempre por el miedo va a retroceder. Le voy a decir algo. Hay gente que le da miedo meterse con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le daría miedo meterse con Dios? Acobardarse. Hay gente que se acobarda para servir a Dios. ¿Por qué? Porque servir a Dios es comprometerse con Él. Escúcheme bien, es comprometerse con su palabra. ¿Qué es lo que pasa? Que mire, hay muchos ministros que está poco comprometido con el Señor porque su testimonio trastabilla, es débil. Por lo tanto, su mensaje no es comprometedor. No se compromete con su mensaje. Por lo tanto, su mensaje es liviano. Porque al ser el mensaje liviano, no hay tanto que cumplir o guardarse. Pero si es un mensaje más contundente, más comprometedor, más incisivo, le va a demandar más a ese hombre que predica eso. Yo estoy claro. ¿Salió? Ok. Yo estoy claro que el mensaje que tenemos acá, hermano, no es un mensaje suave, pero es necesario. Usted, cuando está acá, usted sabe que este mensaje no es suave, pero usted lo necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ok. Entonces estamos ahí. Cambio linderos, ser rechazado, acobardarse. No te acobardes. Métete con Dios. Miren lo que ocurría con el pueblo, se acobardó. Ese descarrío es desviarse, alejarse porque no quiere ser confrontado.
Hay gente, hermanos, que no quiere venir a la consejería porque no quiere confrontarse. Hay gente que no quiere ir a escuchar una enseñanza matrimonial porque no quiere confrontarse. Vamos a ir a la reunión de matrimonio. No, no quiero. Me da miedo. Vamos a la consejería si el pastor no va a ayudar. No, yo no necesito que el pastor no me diga nada. Yo ya soy vieja, soy viejo. Yo no hay nada que tengo que aprender. Y por eso se sigue pegando cabezazo en el muro. Porque se acobarda. Porque no vence el miedo de ir a acercarse. Dios le habló a Moisés, le dijo, reúneme al pueblo. ¿Sabes lo que ocurrió? El pueblo le dijo, no, háblanos tú mejor, que no nos hable Dios. Tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque su corazón estaba descarriado. Escúcheme bien, cuando alguien tiene un corazón descarriado, no quiere acercarse a alguien que tenga habilidades espirituales. ¿Me doy a entender con lo que le estoy diciendo? O sea, alguien que vaya a la consejería o alguien que vaya con el corazón bien dispuesto. Porque el Espíritu de Dios está ahí. Porque hay dones proféticos, y hay dones de ciencia, y dones ahí. Yo he estado sentado en la oficina y me han estado hablando. Y yo le he dicho, ¿estás mintiendo? No, pastor. Hermano, ¿estás mintiendo? Dime la verdad. No, pastor. Hermano, ¿estás mintiendo? Dime la verdad. No, pastor. Hermano, dime la verdad. Sí, pastor. La verdad. Pero ¿por qué no partes con la verdad si la verdad te hará libre? La verdad te hará libre. Entonces busquemos el consejo que nos da libertad. Amén. Apostatar. Es una del descarriarse. Entonces, hermanos amados, el descarriarnos tiene que ver con todo esto. Hermanos amados, tiene que ver con correr los límites, vivir un espíritu de rechazo, tener miedo para comprometernos, apostatar es negar la fe, alejarnos de Dios, hermano amado, no creer a lo que Dios nos dice, volvernos insensibles, hermanos amados, humanizar, naturalizar lo del reino. Escúcheme bien, por favor, hoy día tenemos predicadores, hermanos amados, que son coach motivacionales. Tenemos, hermanos amados, gerentes de administración en la palabra. Tenemos, hermano amado, animadores, cheerleaders espirituales, hermano. Por eso que yo le digo, hermanos de la alabanza, no tienen el ministerio de cheerleader. Ahora, levante la mano, ahora todos salten, ahora todos para abajo. Hermano, ellos tienen que alabar a Dios. Y usted que viene al pueblo, tiene que alabar a Dios. Ellos tendrán que buscar la forma de poder decirle, hermano, adoremos a Dios, levantemos las manos, busquemos al Señor, gócese. Pero de ahí, hermano, vamos a llevar toda la reunión, hermano, levante la mano, bájese, corra para allá, salta para allá. No, hermano, si no es ministerio de motivador de zumba, pues, hermano. Motivadores, hermano, de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente incauta, que no tiene sabiduría ni madurez espiritual, escucha a todos estos grupos de motivadores, mexicanos, japoneses, americanos y donde salgan, pero no cotejan en la Biblia si lo que dicen es espiritual o es humanista. Hay una línea muy fina, hermano amado, en el decreto de fe y en el pensamiento positivo. Hay una línea, hermano amado, que te tiene que separar entre entender que Dios te puede prosperar por medio de la palabra a 5 principios para hacerte rico. Hay una diferencia entre dar a Dios tus diezmos, tus ofrendas, tus aportes, a traiga $100 que Dios le va a dar $1000. Hay una gran diferencia. Pero cuando uno no lo entiende, es incauto, entonces, hermano amado, entra en este ciclo de la apostasía. Y la apostasía, hermano amado, es terrible. Porque yo pensaba en esto. Anótame este título, ¿verdad? De las comezones de oír. Porque la gente tiene comezón de oír. Y la Biblia dice, se amontonarán las gentes con comezón de oír, buscando oír conforme sus propias concupiscencias. Es decir, ¿qué es la concupiscencia? La propia naturaleza pecaminosa inclinada.
Entonces, si el mensaje es muy duro, busca una iglesia que sea más suavecito. Entonces, como se amontona en un lugar buscando oír de acuerdo a su propia concupiscencia. Ah, es que aquí me dicen que no puedo ir a la disco ni al pub. Me voy a ir para allá porque allá también dice, no te importa. Si es muy pecador, busca una iglesia de la supergracia. Porque la supergracia, venga, éntrele nomás, venga, vaya al carrete en la noche y el otro día, venga, fúmese una pipa, venga nomás. Total, la gracia da para todo. La supergracia. Tenemos también las iglesias, hermano amado, emergentes, que son, hermano, mucha mercadotecnia, hermano amado. Se ve estrategias casi mercantiles, hermano amado, para poder evangelizar. Hermano, y tenemos, hermano amado, un sinfín de cosas en el tiempo final de las mezclas. Lo terrible es que la apostasía es buscar un evangelio en la propia medida. El evangelio tiene una medida. Iglesia, el evangelio tiene una medida. Que no la puse ni yo ni usted, que la puso Dios. Si el Señor nos manda a apartarnos del mal, entonces ¿qué quiere interpretar con eso? Apártese del mal. Si la Biblia dice que perdone, ¿qué quiere interpretar con eso? Perdone, suelte perdón. Si la Biblia dice que, hermano, debes orar, ¿qué buscas con eso? Busca a Dios, ora. Pero a veces nosotros queremos justificar lo injustificable. Entonces por eso se amontona la gente buscando, hermano amado, también lo superficial, lo liviano. Y el apóstol Pablo dice, ¿tomaremos un abuso de la gracia para pecar deliberadamente? En ninguna manera, pues la gracia es un regalo de Dios para volvernos a Él, no para apartarnos. Amén. Así que ahí, hermano, tiene bastante que picar, solamente en el concepto de descarriarse. Pero cuando usted va a la Biblia y dice, se descarrió, se apartó. No, se da cuenta que mucho más. A lo cual tiene que ponerle el zoom. Ok, Dios santo. Entonces entremos en el primer versículo. Pero ya con todo lo que le he dicho, tiene bastante que masticar y aplicar. Amén. Ok, voy a sembrarle un versículo más, quizás, máximo 2. Pero quiero que lo guarde y lo mastique. En la tarde seguimos con más, el miércoles seguimos con más. Pero mire este, yo lo encontré impresionante. ¿Qué dice este? Antes que yo fuera humillado, mire. Antes que fuera humillado, ¿cómo andaba? No me venga usted a decir que el que falla, le pilló la falla de la noche a la mañana. ¡Uy! Hoy día soy un estafador. ¿No me había dado cuenta? ¡Uy! Hoy día destruí mi familia. ¿Qué pasó? No me di cuenta. Hoy día mentí, engañé. ¿Qué pasó? No me di cuenta. Yo ayer era súper confiable y hoy día me transformé en el más desconfiado, en la persona más terrible. No. Antes que te golpeara el trato de Dios para descubrir tu pecado, para descubrir tu descarrío, para descubrir tu afrenta, para descubrir todo lo malo que habías hecho, Él te humilló. ¿Pero por qué te humilló? Porque ya andaba descarriado. Hermanos amados, por favor pongan atención a lo que les estoy diciendo. Un edificio no se derrumba de la noche a la mañana. Hay pequeñas grietas que se van abriendo. Usted empieza, hermano amado, a meterse en este tema de las redes sociales. Siga a quien no tiene que seguir. Vea lo que no tiene que ver. Converse lo que no tiene que conversar. Escuche lo que no tiene que escuchar. Vea los videos que no tiene que ver. Júntese con quien no tiene que juntarse. Y usted va a ver que el resultado va a ser la sumatoria de todas estas cosas que va a hacer que si eres de Dios, Dios te va a salir al encuentro para humillarte. Descubrir, sacar a la luz. ¿Por qué? ¿Te quiere humillar porque sí? ¿Te quiere quebrantar porque sí? No, porque ya andaba descarriado. Y ahí David dice, mas ahora guardo tu palabra. Como quien dice,
Ya me aparté por el descarrío, me desvié, me aparté, hice lo malo y el Señor me salió al encuentro y ahí me humilló. Y ahí que reconocí todo lo malo que... Bueno, ahora mejor guardo tu palabra, Señor. Mejor estoy pegado a tu palabra, Padre. Hermano, dos cosas. Número uno, ¿te humillas tú solito? O número dos, te humilla a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la otra tercera es, si no te humillas solito por arrepentimiento y no te humilla a Dios para que te vuelvas a Él, te puede ocurrir el tercer escenario. El enemigo destruye tu vida y te deja completamente avergonzado. Y la vergüenza va a ser la que te va a costar mucho vencer para levantarte. ¿Por qué? Porque le quiero enseñar algo. Si quiere, pase el hermano del privilegio, porque son las 12:44. ¿Por qué? Porque la gente que es humanista dice que la religión traslada la culpa. ¿Usted ha escuchado eso? No, que los cristianos siempre andan con la culpa y la culpabilidad y te hacen sentir culpable. Y para qué hay cosas que están en el cuerpo si tú no las puedes disfrutar. Y para qué hay cosas que tienes que ver si tú no las puedes ver. Y para qué hay cosas que tú puedes tomar si no las puedes tomar. Entonces la religión traspasa la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la culpa. Y la culpa no fue mía. Pero la culpabilidad no es una herramienta de Dios. La culpabilidad es una herramienta de Satanás. El Señor lo reprenda para alejarte de Dios. Por eso Romanos 8, vengo a decirte en este día de parte del Señor, que a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, todas las cosas le van a ayudar para bien. Cometiste un error, Dios va a tomar ese error y te va a dar una lección porque te ama y te va a sacar del hoyo. ¿Te ocurrió alguna situación difícil? Si Dios te llamó y Él te ama, como dice su palabra, que te ama, te va a dar una nueva oportunidad. Va a tomar la circunstancia más adversa, la circunstancia más difícil, y la va a transformar hacia tu propósito, porque amas a Dios. Aún los hermanos de José pensaron, ahora nos vamos a deshacer de José para siempre, y lo tiraron en una cisterna para que muriera, y no murió, y luego lo vendieron a una compañía de ismaelitas. Es decir, Dios tomó el error de Abraham para poder llevar a un José a su destino profético. Ismael no debió haber llegado. Llegó porque Abraham no tuvo la entereza para confiar en la promesa que Dios había dado. Y de los lomos de Ismael nacieron 12 príncipes también. Y de los lomos de Isaac nacieron 12 príncipes también. Y hay un conflicto muy grande en eso. ¿Por qué? Porque uno dice que Ismael es el primogénito, otros dicen que Isaac es el primogénito, y que uno es el libre y el otro es esclavo, y hay una historia larga. Sin embargo, ese error en el tiempo se transformó en una tribu. Y luego los descendientes de Ismaelita, una tribu de los descendientes de un error, se llevó a José para que llegara a un destino profético que Dios tenía. Finalmente, hermanos amados, Dios, está mal dicho, Dios permitió que yo me divorciara. Dios permitió que yo robara. Dios permitió que yo engañara. Dios permitió que yo... No, está mal dicho así. Ese es un error teológico que están sacando de la manga la gente que inventó la teología de la permisividad de Dios, la voluntad permisiva de Dios. Esa es una teología mala, errónea, porque Dios no te permite robar. Tú robas porque estás descarriado, mientes porque estás descarriado, engañas porque estás descarriado. No es que Dios te permita, voy a permitir que estés robando. Aunque eso Dios te va a permitir que estés matando, engañando, abusando, destruyendo, y Dios esté mirando, contemplando. No es que yo se lo permití. No, hermano.
Entonces no venga usted con esa falsa teología. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad, hermanos amados, de Dios es que nosotros nos apartemos del mal y nos volvamos a Él. Y que volvamos al Señor con todo nuestro corazón y nos volvamos a Él de toda nuestra vida. Hermanos amados, yo, dice la Biblia, David, antes que fuera humillado ya andaba descarriado. Ahora mire esos versículos, porque es interesante verlos. Antes de sufrir. ¿Sabe por qué? Porque el descarriado sufre. ¿Sabe cómo está el descarriado? Está atormentado. Está atormentado porque dice: en cualquier momento me van a pillar, en cualquier momento va a correr, le va a quedar la crema, en cualquier momento esto va a salir a la luz, estoy desesperado. Pero como está descarriado, sigue en ese camino, sigue en ese camino, sigue en ese camino. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Mire, Torres Amat dice: antes de ser yo humillado ya había pecado. Pequé, mas ahora obedezco ya tu palabra. Es decir, que antes que fuera humillado ya había pecado, ya había fallado, ya había hecho lo malo. Otra versión dice: antes que me humillaras andaba yo ya extraviado. Es decir, que alguna gente dice: ay, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Ah, porque no reconoce que tu corazón ya está extraviado. Iglesia amada, pueblo que hoy día se reunió en este lugar, Dios nos está llamando a volvernos a Él, a dejar el descarrío de nuestro corazón y volvernos a Él, volvernos a su palabra. Antes de que me humillara ya andaba yo extraviado. Mire lo que dice esta versión: antes de que me castigaras estuve alejado de ti. A veces la gente ve el momento cuando a alguien le tocó la tormenta y dice: uy, ¿qué pasó con el hermano? Se veía tan bien, tenía una familia tan bonita, ¿qué es lo que ocurrió? Solamente está viendo el final, pero no está viendo lo que estaba ocurriendo antes. ¿Quieres que Dios quite el descarrío de tu corazón? Entonces tienes que dejar que Él trate con tu vida. ¿Habrá alguien que quiera que Dios trate con su vida? ¿Habrá alguien que quiera que Dios trate con su corazón? ¿Habrá alguien que quiere que Dios trate con sus pensamientos? Y le diga al Señor: Señor, yo quiero volverme a ti. Señor, yo quiero volverme a ti. Señor, yo quiero volverme a ti. Yo quiero volverme a ti. Quiero volverme a tu palabra. Quiero volverme a tu consejo. Termino la administración con este versículo: quien recibe la corrección va por el camino de la vida. Escúcheme bien. Quien no hace caso de ella, descarriado anda. Descarriado anda. Quien recibe la corrección, va por el camino de la vida. Es decir, todo aquel que le pertenece al Señor entregará su corazón para que Dios le corrija, para que Dios le enseñe. Yo quiero que Dios me enseñe. Yo quiero aprender. ¿Sabe qué? Necesito cosas que tengo que cambiar yo todavía. ¿Usted también? A mí me falta todavía. Estoy ahí batallando. Le digo: Señor, ayúdame, ayúdame. Yo sé que usted igual. Todos nosotros necesitamos de Dios. Pero la puerta de gracia es reconocer que necesitamos de Él. Entonces en este día yo te extiendo esta palabra de parte del Señor. Quien recibe la corrección va por el camino de la vida. Quien no hace caso de ella, descarriado anda.